una interacción entre esta carga, que ahora está identificada con esta Q mayúscula, esta carga que es Q sub 0, que es una carga extremadamente pequeña, lo más pequeña que podamos lograr poner aquí, que tiene un nombre, se llama carga de prueba. Si repetimos la aplicación de la ley de Coulomb, aquí tienen esta expresión que es conocida por ustedes. Estamos encontrando el valor de la fuerza sobre la carga de prueba Q sub 0. A partir de allí, se define el campo eléctrico en este punto como el cociente entre la fuerza que aparece sobre esa carga que puse allí, que es la carga de prueba, y el valor de la carga de prueba. Es F sobre Q sub 0. Esa es la definición de campo eléctrico. Yo tengo una carga aquí, tengo otra que traigo de algún lugar y la ubico y la dejo quietita en ese punto del espacio que es de mi interés. Encuentro la fuerza sobre ella y el cociente entre fuerza por unidad de carga define un nuevo vector que es el vector campo eléctrico. Como Q sub 0 es una carga positiva, el sentido de E va a ser el mismo sentido que tiene F. El módulo de E va a ser el módulo de F sobre Q sub 0 y en consecuencia en el sistema internacional se va a medir en newtons sobre coulombios. De modo tal que si ahora dibujo de nuevo, voy a tener la carga Q acá, un punto P que es el punto donde yo antes ubiqué la carga de prueba Q sub 0 y ahora ese punto P que está ubicado a una distancia R de la carga Q sub 0, donde siempre va a estar el vector unitario R0 apuntando hacia el punto P, me da el vector E, que es el campo eléctrico creado en este punto P por esta carga Q sub 0. Acá desapareció la carga de prueba, pero no desapareció por arte de magia, desapareció porque yo he generado a partir de ella un nuevo vector que es el vector campo eléctrico, que está midiendo cuántos newton van a aplicarse en este punto por cada coulombio que yo ubique en ese lugar. Esto viene de esta misma definición. Pero ahora nos permite pensar las cosas de otra manera. Cargas eléctricas que están ubicadas en el espacio respecto de un sistema de referencia son fuentes, son generadoras de campo en todos los puntos del espacio. O sea, este punto P puede estar ubicado en cualquier otro lugar. Lo que nosotros debemos saber a partir de ahora es que una carga eléctrica quietita en el espacio respecto de un sistema de ejes va a generar un campo eléctrico en ese punto. Con estos dos dibujos están hechos a propósito. Esta es la situación más simple que podemos llegar a tener, que consiste en tener una carga puntual de valor Q, un punto P ubicado a una distancia R y encontrar la expresión de E en función a la ley de Coulomb. Lo único que hice fue pasar Q sub 0 acá, que pasa dividiendo, y esta expresión se transforma en esta, que es K por Q sobre R cuadrado, R0, me da el valor del campo eléctrico en este punto. Si tuviese una carga eléctrica Q negativa, el campo eléctrico tendría el mismo módulo en este punto, nada más que apuntaría hacia la carga. Entonces, ahora es perfectamente posible definir en el espacio un campo vectorial que en este caso está representado por este vector genérico E de X, Y, Z. O sea, cada punto del espacio que tiene una coordenada X, Y, Z, en ese punto P yo puedo decir que existe para cada punto del espacio un vector E
y solo uno en este caso, que es un campo eléctrico que yo llamo campo eléctrico estacionario porque depende solo de la posición y no del tiempo. Aparecen solo variables espaciales, X, Y, Z dan la posición de este punto P. Entonces, cada punto del espacio tiene asociado un vector de campo eléctrico y solo uno, que también se puede expresar de esta manera. Pero ¿por qué aparece este vector en este punto del espacio? Porque en algún lugar respecto de este sistema, en algún lugar yo tengo una carga o tengo varias cargas o sistemas de cargas que generan este campo eléctrico en ese punto del espacio. Entonces, ahora uno está en condiciones de plantear interacciones entre campo y carga. Uno en un punto del espacio tiene un campo eléctrico, yo puedo traer desde otro lugar una carga y ubicarla en ese punto. El campo E en este punto es creado, en este caso por la carga Q que utilicé como ejemplo. Si yo trajera otra carga y la ubico en este punto del espacio, la fuerza que va a aparecer sobre esa carga que yo ponga allí va a valer Q sub 0 por E. Va a dar el valor de F. Entonces estaré realizando una interacción entre una carga y un campo. De la misma manera que en las proximidades de la Tierra, una fuerza F es igual al producto de una masa por el vector G, que es el vector aceleración de la gravedad. Como resultado de la interacción entre M, que es masa, y G, que es aceleración de la gravedad, que representa a nuestro campo gravitatorio, tenemos como resultado una fuerza F. Las propiedades de ambos campos son similares, no son la misma cosa, naturalmente, como les dije antes, pero uno también podría definir a G como el cociente entre F y M, estaría dando la aceleración de la gravedad, cuántos newton van a aparecer por cada kilogramo que yo ponga en un punto. Eso se los dejo para que ustedes lo puedan razonar y hacer el paralelismo en estas dos presentaciones. Pues bien, definido el campo eléctrico, ahora vamos a ir un poco más rápido porque sencillamente vamos a tener campo eléctrico en un punto debido a una distribución discreta de cargas puntuales. Y este problema es muy parecido al anterior donde vimos las interacciones. Acá tenemos Q1, Q2, Q sub I, que es la genérica. Acá está Q sub N, un punto P. Y lo que pretendemos es encontrar en este punto P el campo E sub P, que es el campo total, debido a los campos que se crean en ese punto P, que son E1, E2, EI, que es el genérico, y N, son generados por cada una de estas cargas puntuales en ese punto del espacio. Y los principios son los mismos. Partimos de la definición de campo eléctrico, lo llevamos a la expresión del campo eléctrico creado por una carga puntual Q sub I genérica, vale K por Q sub I sobre R cuadrado, R sub I al cuadrado, que es esta distancia, multiplicado por el vector correspondiente, que acá es R0I, disculpen, acá me falta el subíndice I, y eso da el valor de E sub I. Aplicado eso a esta situación, lo desarrollamos esta expresión para encontrar E1, que vale K, Q1, R1 cuadrado, R01, lo mismo para E sub 2, lo mismo para el genérico sub I, acá sí tiene el subíndice sub I, que acá no estaba, para llegar finalmente a E sub N. Después de estos puntos suspensivos, lo que hacemos ahora es la suma vectorial aplicando el principio de superposición lineal que hemos visto hace instantes cuando evaluamos la fuerza sobre una carga Q sub 0 ubicada en un punto del espacio.
En este caso de sub P, el valor del campo total en el punto P va a ser la suma vectorial de todos los vectores de campo componentes, y eso va a ser igual a K por la sumatoria con I variando de 1 a N de Q sub I sobre RI al cuadrado R0I, que la repito y se las escribo acá. Se las escribo acá. Entonces, de esa manera, ustedes tienen en un punto cualquiera del espacio, pueden encontrar con estas expresiones el campo creado en ese punto por una distribución discreta de cargas, donde cada una de ellas contribuye al campo total E sub P, quiere decir que este es el campo total en el punto P, cada una de ellas contribuye con su campo elemental correspondiente. En este caso el E sub 1 es el campo creado en este punto por la carga Q sub 1. Siguiendo un razonamiento similar, van a ver que esta expresión, si uno pusiera acá Q sub 0, estaría dando la fuerza en ese punto debido a la interacción de todas estas cargas con Q sub 0. Si comparan esta con lo que vimos al comienzo de la clase, van a ver que sencillamente de aquellas pasando Q sub 0 al otro lado, les da la expresión del campo en ese punto. Ahora vamos a ir más rápido todavía, porque lo que estamos haciendo es ubicar un punto P en el espacio para tratar las distintas distribuciones. Tenemos campo eléctrico en un punto debido a distribuciones continuas de carga. ¿Cuántas vamos a ver? 3. La lineal, la superficial y la volumétrica. Empezamos con la lineal. En ese caso, lo que tenemos es un punto en el espacio, un punto P, una línea cargada con lambda, tomamos acá un elemento diferencial de L muy chiquitito, de longitud diferencial de L infinitamente pequeño, para poder nuevamente asimilarlo a una carga puntual, de modo que podamos utilizar esta expresión que la hemos obtenido a partir de la ley de Coulomb para cargas puntuales, que nos permite encontrar el campo elemental. Este es el campo diferencial de E sub P en este punto, debido a este pedacito de línea de longitud diferencial de L y carga diferencial de Q. Reemplazamos a partir de esta definición de lambda de la densidad lineal de carga, reemplazamos en este momento el valor de diferencial de Q para ponerlo en esta expresión y encontrar el valor de diferencial de E sub P en función de lambda y de diferencial de L. El paso siguiente es hacer la integral, que les recuerdo que esta es, hasta acá podemos escribir esto. Esta es la suma infinita de todos los vectores diferencial de P generados por cada uno de los tramos elementales en los cuales es subdividido la línea. Cuando ustedes tengan que resolver un problema, se van a encontrar con que esta es una integral definida. El caso siguiente es el de una distribución superficial de carga con sigma. Aquí tomamos un elemento de superficie diferencial de S, tenemos el punto P ubicado en el espacio, tenemos la distancia que separa a ambos integrantes de la interacción, digamos. Aquí aparece R0, planteamos diferencial de EP de la misma manera, utilizando la expresión de partida que utilizamos arriba, utilizando aquí la definición de sigma, procedemos a encontrar el valor de diferencial de Q despejándolo de acá y reemplazándolo arriba. Tenemos esta expresión para diferencial de sub P, procedemos a hacer una integral doble sacando acá, que es constante en este caso, y resolviendo con esta expresión
que nuevamente cuando lo resuelvan en la práctica, si es que se les da una situación problemática que involucre superficies, bien podría aparecer una integral doble. Pero por lo general, como ya van a ver en un ejemplo que aparece al final, trataremos de resolver estas cuestiones con integrales simples. De todos modos, ya se pueden ir dando cuenta que las integrales son herramientas que ustedes van a utilizar para resolver estos problemas. Esta tercera situación tiene que ver con una distribución volumétrica de carga según ρ. Acá me faltó escribirle el ρ arriba. Aquí tomamos un cubito elemental que es este, muy pequeño, que tiene volumen diferencial de B, que tiene una carga diferencial de Q, para hacer exactamente el mismo razonamiento anterior y encontrar el valor de diferencial de EP, habiendo despejado previamente diferencial de Q, cosa que hicimos acá, aprovechando esta definición. Mejor dicho, partiendo de ella. Entonces, el valor de el campo eléctrico en este punto vectorialmente se designa con E sub P y vale K por la integral triple de ρ diferencial de B sobre R cuadrado R0, que es hasta donde podemos llegar. Hay una configuración muy interesante que es la del dipolo eléctrico. Hay unos ejemplos que aparecen en la naturaleza también moléculas que son dipolares, pero un dipolo básicamente aquí se define de la siguiente manera. Vamos a tener un par de cargas idénticas en valor, pero de signos opuestos separadas por una distancia. En este caso, las cargas valen Q en valor absoluto, esta es positiva, esta es negativa, y están separadas por esta distancia que vale A. Las he instalado sobre este eje. El problema consiste en calcular el campo eléctrico debido a esta pareja de cargas que se llama dipolo, o sea, esta estructura se llama dipolo, en dos puntos distintos. En el punto P, que está sobre el eje del dipolo, acá, y sobre este otro punto M, que está en este eje de simetría que pasa por la mitad del segmento que une a las cargas que conforman el dipolo. Bueno, si empezamos a razonar en el punto P, vamos a ver que la distancia que hay de Q, de la carga positiva, a este punto es menor que la distancia que hay de la carga negativa a este punto. En consecuencia, en el punto P voy a tener la superposición de un vector que apunta hacia allá, que es el E más, provocado por la componente, digamos, provocada o generada en el punto P por la carga Q positiva. Pero si yo miro esta expresión que tengo acá, cualquiera de ellas, voy a ir más arriba, esta, voy a ver que si yo tengo una determinada carga, a medida que voy aumentando la distancia al punto, el módulo del campo eléctrico decrece con el cuadrado de la distancia. O sea que a medida que esté más lejos, el módulo del vector va a disminuir sensiblemente. Ya les voy a mostrar un gráfico a propósito. Entonces, en el punto P, sin dudas, como el punto P está más cerca de la carga positiva que de la carga negativa, el vector E+, debido a la carga Q, va a ser más largo que el vector E-. En consecuencia, el vector E sub P, que va a ser el resultante de la suma de los dos, va a tener esta dirección y yo lo voy a llamar E sub P. Primer razonamiento asociado a la solución de este problema. Vamos acá a la parte de arriba del gráfico. En el punto M tenemos el vector E+,
que es el que está generado en este punto M por la carga positiva, y tenemos el vector M que apunta hacia la carga negativa. Los dos, como se encuentran a la misma distancia, miren, esto es un triángulo isósceles. Este lado tiene la misma longitud que este otro, entonces este vector E- va a tener el mismo módulo que el vector E+, nada más que este apunta alejándose de la carga y este apunta hacia la carga. Geométricamente, aquí los tengo que sumar, puedo aplicar la regla del paralelogramo y obtendría E sub M, que sería el campo eléctrico en el punto M creado por estas dos cargas puntuales que tienen el mismo valor y signo contrario. Naturalmente se van a dar cuenta que si uno pone un eje acá horizontal X' y mantiene el Y' coincidiendo con el Y, voy a ver que la componente del E+ en el eje Y va a apuntar hacia arriba, la componente del E- en el eje Y va a apuntar hacia abajo, van a ser exactamente iguales porque este ángulo es igual a este otro, entonces estas componentes van a ser iguales y se van a cancelar, en consecuencia van a sobrevivir solamente las componentes en X. La componente de E+ está acá, la componente de Y está acá apuntando en el sentido de las X negativas. Si yo sumo esta más esta, como quien suma vectores colineales, coincido con el resultado de la regla del paralelogramo y obtengo E sub M. Eso es lo que vamos a hacer en el cálculo. E más E menos vectorialmente me da E sub M. Vamos a hacer el cálculo analítico. Aquí no pude dibujarles E más y E menos que dan como resultado a E sub P. Solo les pido tengan en cuenta este ángulo phi que aparece acá, que es el ángulo que después va a aparecer aquí para obtener las componentes en X. O sea, la componente en X de ambos vectores va a ser el valor del módulo de este vector por el coseno de phi, que es este ángulo que está acá, que es el mismo que está acá. Bueno, calculamos el EP, que es el que está acá, este valor, como estamos sumando fuerzas colineales directamente, voy a sumar los módulos. En este caso voy a tener K por Q, saco ya factor común. Acá tengo R1 menos A sobre 2 al cuadrado, o sea, la distancia que hay de acá hasta acá es esta distancia, menos esta otra, tiene que estar al cuadrado, esa es la distancia que separa esta carga del punto P, menos la otra componente del campo que va a corresponderse al campo creado por Q negativa, que va a apuntar hacia el otro lado, por eso tengo que restar esa componente, vale K dividido R1 más A sobre 2, todo al cuadrado. Después el resto son operaciones algebraicas acá que le van a permitir encontrar esta expresión final. Esta es la expresión del módulo del vector EP que se encuentra a una distancia en este punto P, a una distancia R1 del centro del dipolo. El punto M se encuentra a esta distancia RO nada más que sobre el eje Y. Entonces, ambas distancias aparecen. Uno puede jugar con ellas después en determinados razonamientos. Que de hecho también uno puede mover y ubicar este punto en cualquier lugar del espacio y hacer los cálculos nada más que van a ser mucho más laboriosos. De hecho, hay ejercicios que uno hace con la ayuda de una computadora y lo puede calcular y le va a dar exactamente el módulo, la dirección, etcétera, del vector. Es un ejercicio laborioso, pero interesante. Acá por simetría, hemos elegido dos puntos característicos. Esto es lo que expresamos arriba, E más por coseno de phi,
más el módulo de menos por coseno de phi. ¿Alguna duda hasta ahí? Es encontrar este vector directamente, el módulo de este vector como suma de las proyecciones sobre este eje de más y de menos. ¿Está claro alguna pregunta hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Se escucha, profe. Bueno, lo que he hecho aquí es, nuevamente, encontrar, en este caso, las distancias. Acá aparecen las cargas, y estas son las distancias. Miren que aparece R sub 2 al cuadrado más A sobre 2 al cuadrado, R 2 al cuadrado más A sobre 2 al cuadrado. Esas son las distancias que separan a las cargas del punto. Esta distancia que está acá es la hipotenusa de este triángulo, que es exactamente igual a este otro. Entonces, si esta distancia que va de acá a acá es A, esto es A sobre 2 y esto es R sobre 2. Entonces, esta distancia al cuadrado que interviene en la expresión será esta al cuadrado más esta otra al cuadrado. Es lo que escribimos aquí. Pero todo está multiplicado por el coseno de phi que he sacado como factor común. O sea, yo podría poner E más, módulo de más módulo de menos, que son estos dos cocientes, corchete, coseno de phi. Y el coseno de phi es A sobre 2 sobre la longitud de la hipotenusa, que es esto elevado a la 1/2, que es este cálculo que hicimos acá. El coseno de phi vale A sobre 2 dividido el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Le da esto que está acá, el resto son operaciones. Esto es elevado a la 1, sacan factor común, esto le da elevado a la 1 más 1/2, le da elevado a la 1 son 2/2, más 1/2 da 3/2. Esto es álgebra pura. Pero acá aparece una magnitud interesante, aparece arriba Q por A. Esa magnitud se llama momento del dipolo y se simboliza con la letra P. Es el valor absoluto de la carga multiplicado por A, que es la distancia que separa a las dos cargas que conforman el dipolo. Generalmente el dipolo se representa con un vector, se le da carácter vectorial a este segmento, o sea, se instala acá un vector A que va desde la carga negativa hacia la positiva y cuyo módulo vale Q por A. A eso se lo llama momento dipolar, fundamentalmente para ver qué pasa cuando uno mete un dipolo en el seno de un campo eléctrico y se produce una rotación, un giro debido a un par de fuerzas. Lo vamos a ver en unos minutos. Esto es solamente para que ustedes puedan trabajar con las expresiones finales. En el caso del dipolo, si esta distancia que aparece acá es muy pequeña comparada a esta distancia R1 o R2, uno puede hacer simplificaciones. Por eso puse acá, si A cuadrado sobre 4, que es esto que aparece acá, es mucho menor que R cuadrado, o sea, es A sobre 2, si encima lo elevamos al cuadrado, si esto fuera muy pequeño comparado a esto, puedo despreciar esto frente a esto otro, y voy a tener E sub P, tanto en la expresión de acá, que es esta, donde puedo despreciar A cuadrado sobre 4 frente a R1 cuadrado, como si también en la siguiente pudiera ser A cuadrado sobre 4 mucho más pequeña que R2 al cuadrado. En ese caso, me queda esta expresión para E sub P, y para E sub M me queda esta otra haciendo estos reemplazos. Me faltó poner acá una coma y decir que A cuadrado sobre 4 también es, bueno, acá puse genéricamente mucho menor que R cuadrado. Esto vale tanto para R1 como para R2.
le van a quedar estas expresiones restringidas. Les decía recién que uno puede poner un dipolo, ahí van a ver ¿para qué se usa esto? Un dipolo eléctrico metido dentro de un campo eléctrico uniforme, en este caso que yo les diga que el campo eléctrico es uniforme, implica que todos los vectores de campo son paralelos entre sí y todos tienen el mismo módulo. En este caso los vectores van en el dibujito de izquierda a derecha. Esos son los que componen o expresan un campo eléctrico uniforme. En ese campo nosotros tenemos un dipolo inmerso, aquí aparece la carga menos Q, la carga más Q, esta es la distancia A que separa a las cargas puntuales que conforman el dipolo, y he montado ya aquí el vector P, que es el vector que expresa el momento dipolar como les conté al principio. Fíjense que si acá tengo campo uniforme E, ese mismo vector lo voy a encontrar acá. Entonces voy a tener esta fuerza que va a valer más Q por E y me va a dar esta F. El módulo vale esto, Q por E. En este punto voy a tener el vector de campo apuntando en el sentido de las X positivas, pero como lo estoy multiplicando por una carga negativa, la fuerza que va a aparecer va a apuntar hacia allá, que es esta F. Esta F es la fuerza que resulta de la interacción de la carga puntual Q negativa con el campo eléctrico uniforme en este punto. Esta fuerza resulta de la interacción de la carga Q con el campo eléctrico que existe en este punto y que es idéntico a este otro. El módulo es este que está expresado acá. Dibujo de nuevo para darle claridad a esto. Miren acá el ángulo θ, es el ángulo que está formando el eje del dipolo con el campo. Acá está el eje del dipolo, el ángulo θ, la fuerza F sobre este punto y la fuerza F sobre la otra carga. Tau, la letra griega tau se utiliza para representar el par o torque de esta cupla o par de fuerzas. El módulo de tau, por eso no tiene, tau es un vector, como lo estudiaron en mecánica. No tiene acá la barra arriba porque estoy encontrando el módulo. Es el producto del módulo de F multiplicado por la distancia que separa a ambos vectores. Como la distancia D va a depender del ángulo y va a depender de la separación A entre las dos cargas que conforman el dipolo, hago el cálculo aquí. D va a ser igual a A por seno de θ. Entonces reemplazo el módulo de F que vale Q por E, reemplazo D que vale A por seno de θ. Aquí recuerdo que el producto de Q por A es el módulo de P. Reescribo esto y hago los reemplazos y tengo tau, que es el momento del par de fuerzas, es el módulo, perdón, del par de fuerzas tau, vale P por E por seno de θ. En consecuencia, si uno revisa el carácter vectorial de P, puede expresar tranquilamente tau como el producto vectorial de P por E. Este es el producto de este vector que está acá, de este vector que está acá, este vector que está acá. En consecuencia, el dipolo y el campo eléctrico forman un plano y el vector tau en este caso es perpendicular, por eso lo dibujé con una cruz, entra hacia el plano del papel, le puse la barra arriba porque este responde a la regla de la mano derecha. P está acá, es colineal con el vector A, P por A
con la regla del tirabuzón o la regla del tornillo, da un vector entrante que es el vector tau. O sea que cuando uno introduce un dipolo eléctrico en el seno de un campo uniforme que tiene esta dirección, estas fuerzas tienden a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj al dipolo hasta que se extinga este brazo de palanca y queden las dos cargas sobre una misma línea que tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Quedan alineadas, entonces, si imaginamos que esto baja, esto sube y quedan en posición horizontal, las fuerzas siguen existiendo, nada más que son exactamente iguales y opuestas y ya no están en condiciones de provocar giro. No pueden provocar giro, o sea, en algún problema van a tener las distintas posiciones, donde podremos encontrar, por ejemplo, el par máximo. El par máximo naturalmente se va a dar cuando el eje del dipolo sea perpendicular a la dirección del campo. Bueno, vamos a los ejemplos. Este es uno. Ahora directamente he elegido, como ya para calcular una fuerza, elegí una barra cargada y le pusimos una carga acá en la clase anterior y calculamos ahí haciendo una integral. Ahora directamente le cambiamos la orientación. Porque acá vamos a aprovechar unas condiciones de simetría que pueden resultar favorables. Este sería el campo radial de una varilla con carga uniforme. O sea, tengo una varilla que tiene longitud L, que va desde acá hasta acá. La he montado sobre el eje X. Tiene carga que se distribuye uniformemente según lambda. Lambda es igual a constante. Claramente he identificado que la varilla está contenida dentro del eje X, nada más que por la mitad de la varilla he hecho pasar una línea que es la línea punteada y ahí he ubicado el punto P a una distancia de la línea para poder calcular allí el valor del campo que crea esta barra. Hay una consideración inicial. Este problema se puede resolver para una carga que tiene longitud L, que tiene una densidad determinada, que permite calcular la carga total de la barra, dado que lambda es constante, carga uniforme, se puede utilizar esta expresión como habíamos visto. Pero también con este mismo razonamiento se puede encontrar el campo eléctrico en las proximidades o a una distancia de una barra de longitud infinita. Lo único que van a cambiar van a ser los extremos de la integración, como van a poder ver a continuación. ¿Cómo vamos a resolver esta situación problemática que utilizamos como ejemplo? Lo primero que hacemos es, como esta es una línea que está cargada, tenemos que hacer la partición. Tomamos este elemento genérico de longitud diferencial de X, muy cortito, muy chiquito, infinitamente pequeño, pero a este elemento, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro midiendo desde el origen hasta acá la coordenada X. O sea, me basta una sola coordenada, que es X, para ubicar perfectamente dentro de la barra a este elemento. Si yo midiera esta coordenada X en el sentido contrario y la pusiera acá, estaría encontrando el opuesto simétrico, un diferencial de X' que estaría ubicado en esta otra mitad de la barra a la misma distancia del punto O que este otro. Eso nos va a servir en el razonamiento que vamos a utilizar. Entonces, este elemento es el responsable de crear en el punto P este diferencial de su P que he dibujado acá. Como esta carga se cargó positivamente, en este punto, diferencial de su P es este vector que está
representando el campo eléctrico que crea en este punto el campo eléctrico infinitamente pequeño o campo eléctrico elemental que crea este elemento diferencial de X. Quería asegurarme que se vaya, que no se quede. Esto está a una distancia r del punto. Aquí he instalado el vector R0 para poder encontrar el vector diferencial de E sub P. Ahora bien, claramente, en base a lo que vimos antes, puedo ya expresar cómo voy a calcular al vector diferencial de E sub P. Va a ser K, lambda, diferencial de X. Fíjense que aquí ya he reemplazado a diferencial de Q por lambda diferencial de X sobre R cuadrado, R0. He encontrado el módulo de este vector diferencial de EP y ahora voy a realizar cambios de variables, porque fíjense que aquí, así como están las cosas dibujadas, tengo X como variable, tengo R como variable, la única constante es A. Entonces, lo primero que voy a expresar en base a este dibujo, fíjense que acá tengo X, acá tengo R, acá tengo A y acá tengo θ. Recuerden ese triángulo y van a aparecer estas igualdades. Tangente de θ va a ser X sobre A. Tangente de θ va a ser X sobre A. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Después el coseno de θ es A sobre R. Cateto adyacente sobre hipotenusa. De acá despejo X y es A por tangente de θ. En consecuencia, cuando yo haga diferencial de X que necesito acá arriba, va a ser A por secante cuadrado de θ diferencial de θ. De aquí voy a despejar a R, que va a ser A sobre coseno de θ. Entonces, llevo toda esta expresión, voy a reemplazar acá R, voy a reemplazar diferencial de X. ¿Qué es lo que hice acá? Diferencial de X, esto es K por lambda, el diferencial de X es A secante cuadrado de θ, diferencial de θ. Acá necesito R cuadrado, que es A sobre coseno cuadrado de θ. Distribuyo el cuadrado, me queda A cuadrado sobre coseno cuadrado. Este coseno al cuadrado se cancela con secante cuadrado. Esta A con A cuadrado. Y me queda esta expresión que está acá. Esa es la expresión del módulo de diferencial de EP. Ahora fíjense lo que sucede. Diferencial de EP tiene componente en X y componente en Y. La que a mí me interesa particularmente es esta componente cuyo módulo vale el módulo de diferencial de EP multiplicada por el coseno. ¿Y por qué me interesa esa? Me interesa esa porque si este vector yo lo pudiera descomponer en sus dos componentes aquí, tendría la componente en X diferencial de E sub X apuntando hacia allá. Tiene dirección y sentido en la dirección de las X, pero apunta hacia las X negativas. Esa más esta componente me da esta, naturalmente, que es diferencial de E sub P. Ahora, si yo midiera desde 0 hasta acá con esta X, la misma distancia hasta este otro lugar y ubicar acá un diferencial de X de esta misma longitud, tendría acá un diferencial de EP que estaría formando un ángulo θ también con este eje Y, con el eje menos Y, y su componente en X sería idéntica a la componente en X de este elemento diferencial de EP,
y su componente en Y también coincidiría con esta. Nada más que las componentes en X se cancelarían. De modo tal que esta barra uniformemente cargada solamente va a poder generar en un punto P campos que tengan la dirección, en este caso, del eje menos Y. Cualquier vector que yo tome, cualquier elemento que yo tome acá, así, cuando considere el simétrico voy a ver que sus componentes en X se van a cancelar, solo van a sobrevivir las componentes en Y. En consecuencia, yo puedo integrar de varias maneras. Una de ellas es la que aparece ahora. Hemos llegado hasta acá. Entonces, la componente que nos interesa a nosotros es la componente en Y, que en este caso vale módulo diferencial de E sub P multiplicado por coseno de tita, que es, si este es el ángulo tita opuesto por el vértice da este, entonces esta componente es esta, el módulo de esta, el módulo de esta multiplicado por el coseno de tita. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ahora lo único que tengo es reemplazar esto acá. Tengo diferencial de E sub P, meto el coseno aquí y después pasaré a integrar. Ahora, ¿cómo integro? Saco todas las constantes afuera. ¿Por qué pongo un 2 acá? Pongo un 2 acá sencillamente porque yo voy a integrar entre 0 y tita 0. Si yo hice esta simplificación, cuidado con esto, si hice esta simplificación y dije que solamente van a sobrevivir las componentes en Y, me basta recorrer la barra de acá hasta acá y estaré sumando todos los elementos. Si tomo como variable a tita, desde tita igual a 0, imagínense este radio vector que ubica el elemento. Ahora mi variable de integración es tita. Cuando el elemento esté ubicado acá, tita va a valer 0. Y cuando se ubique en el extremo de la barra, va a valer tita 0. En realidad está mal indicado el tita 0 porque es desde acá hasta acá. Eso se lo voy a corregir ahora. El tita 0, perdón, va desde acá hasta acá. Anoten, por favor, está mal indicado acá, no es este. Va desde acá hasta la línea punteada. ¿Se entendió? Tita es el ángulo variable. Va desde 0 hasta tita 0 que está acá. Por eso lo multiplico por 2. Porque recorro la barra desde acá hasta acá considerando solamente la mitad. Si no quisiera poner el 2, podría integrar entre este ángulo que está acá, que vale menos tita 0, y este otro que vale tita 0 que está acá. ¿Se comprendió? Disculpen por este error, pero tomen nota de eso cuando le suba. Voy a tratar de corregir. Si es que ya no hemos subido el material, le vamos a hacer la corrección correspondiente. ¿Se comprendió por qué multiplicamos por 2? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Bueno, cuando yo integro el coseno lo haremos entre 0 y tita 0. La integral del coseno es el seno y van a tener esto como resultado. Ahora, para una varilla infinitamente larga, van a integrar 2 veces entre 0 y pi sobre 2. Sencillamente porque si la varilla fuera infinitamente larga, esto va a tender hacia x igual a infinito y el límite va a ser que tita va a variar entre 0 y pi sobre 2. Este es un ejemplo en el cual uno aprovecha condiciones que trae el mismo problema de simetría que son favorables. O sea, yo acá, tomando este eje
que pasa exactamente por la mitad de la barra, puedo considerar el simétrico al elemento diferencial de x ubicado en menos x, de tal manera que pueda cancelar sus componentes en x acá arriba y darme cuenta rápidamente que esta barra con longitud finita o con longitud infinita va a generar vectores que tienen dirección, en este caso radial, dado que este problema tiene simetría cilíndrica, digamos. Este punto P se encuentra contenido en la superficie de un cilindro que tiene radio A y que tiene como eje al eje X. Por eso este problema tiene simetría cilíndrica. Bueno, ustedes vieron todo lo que implica el trabajo, que si uno no elige convenientemente estos reemplazos, se va a quedar con una integral que va a tener bastante complejidad acá. Vamos a llegar al mismo resultado, pero con mucho más trabajo. Ya van a ver cuando abordemos el tema del teorema de Gauss, de que justamente su aplicación directa es la determinación de campos eléctricos y el camino es mucho más sencillo, aprovechando naturalmente condiciones de simetría. No se vayan a asustar, pero he elegido ejemplos, a propósito ejemplos de complejidad creciente para ir dándoles algunos datos que los van a ayudar. Todo esto que estamos haciendo acá después le aparece en las clases de problemas, pero en particular en otros temas como el de capacidad se requiere obtener el valor del campo eléctrico creado por una superficie plana infinitamente grande, por ejemplo. Me he esforzado por... Este es el campo debido a una distribución de cargas en un plano. Este es un plano. Lo he dibujado finito con una distribución de carga sigma, nada más que en perspectiva a una distancia A de este plano cargado uniformemente con sigma, he puesto el punto P. Acá también vamos a aprovechar condiciones de simetría que nos resultan favorables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tomar un elemento diferencial de S en el plano. Y una manera muy fácil de resolver esto, por más que acá tenga los bordes rectangulares, solamente a los efectos de ponerle un límite al dibujo, lo que estoy queriendo significar acá que este es un plano infinitamente grande, con un punto que se encuentra a una distancia finita de una de sus caras. Este punto se encuentra a una distancia A, que es esta línea perpendicular al plano que yo he dibujado acá. Entonces, lo que hacemos para resolver estos casos de planos infinitos es dibujar acá un anillo circular. A propósito, está dibujado un anillo circular y en él he encontrado un elemento diferencial de S que luego he amplificado acá un poco fuera de escala. Este anillo circular tiene radio R, el ancho del anillo vale diferencial de R, la distancia que hay entre este elemento sombreado, oscurecido aquí, y el punto P, porque este es el elemento que va a crear el diferencial de P en este punto, es la distancia L. De vuelta, tengo un triángulo rectángulo aquí, donde este es el cateto mayor, este el menor, y la distancia L es la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este elemento diferencial de S, que tiene carga diferencial de Q, es el responsable de crear en este punto el diferencial de EP. Si yo viniera y tomara el simétrico acá, me encontraría con que crearía en este punto un vector de la misma longitud de este mismo módulo, que formaría el mismo ángulo θ con este eje, pero estaría en esta posición, de tal manera que en esta dirección sus componentes se cancelarían y en este caso solamente va a sobrevivir la componente en X, en este caso que es esta que he dibujado acá. Esto
se parece mucho a lo que vimos antes. Pero ahora, ¿qué hay de nuevo en esto? Hay de nuevo que yo he magnificado, he amplificado acá este dibujito. Fuera de escala, por supuesto. Solo a los efectos de decir que acá tengo esto, que es un pedazo del anillo, que yo puedo, dado que tengo la longitud de este arco que vale diferencial de L, este es un radio R, este es diferencial de R, yo puedo asumir de que esto, que no es estrictamente un rectángulo, como tengo cantidades infinitamente pequeñas, esto quedaría mucho mejor si este radio R que puse acá fuera mucho mayor, pero puedo asumir, para que ustedes comprendan, de que este diferencial de S, que es el área sombreada aquí, es el producto de la base por la altura, diferencial de L por diferencial de R. Ahora bien, este diferencial de L, si es el arco que permite subtender este ángulo diferencial de phi que puse acá, si yo mido este ángulo en radianes, por su definición, su valor es igual a la longitud de este arco que está acá, dividido el radio, que es lo que puse aquí. Diferencial de L sobre R, ambos tienen la misma dimensión de longitud, en consecuencia me dan un número acá, que es el valor de este ángulo medido en radianes. Longitud del arco dividido el radio. De aquí despejo diferencial de L y me queda R por diferencial de phi en este caso. ¿Qué es lo que escribí acá? En consecuencia, cuando reemplazo aquí, tengo diferencial de S, que ahora depende de dos variables. Depende de R y depende de phi. O sea, que si yo quiero recorrer y barrer toda el área de este plano, lo tendré que hacer haciendo crecer R desde 0 hasta acá, o entre menos infinito y más infinito, que es cubrir todas las distancias, pero también barrer con el ángulo phi, que acá en este dibujo no está, pero el ángulo phi va así, y recorrer, ir sumando para un mismo R todos los diferenciales de S ubicados a lo largo de un anillo. O sea que voy configurando anillos y lo voy sumando a todos así a R constante, le doy un escalón más de diferencial de R y sigo sumando todos los elementos que integran un anillo que está a continuación de este otro, y así sucesivamente puedo barrer el área. Barriendo en dos direcciones, recorro todo esto. Ahora, si uno plantea esto y lo lleva a la expresión de diferencial de E, puedo tener diferencial de Q sobre L cuadrado, L es esta distancia. Reemplazo a diferencial de Q por sigma diferencial de S. Pero ¿qué va a pasar acá? Voy a llegar a una integral doble. Pero lo bueno de todo esto es, en este momento, hacer una simplificación y decir de que este anillo que tiene un área que vale 2pi por R, que es toda la longitud de esta circunferencia, multiplicado por diferencial de R, es lo mismo que yo agarrar una tijera y cortar acá y formara un largo rectángulo con esta superficie anular. Armaría una cinta que tiene longitud 2pi por R, que sería la longitud de la base, y la altura sería diferencial de R. Bueno, eso es lo que resulta si uno integrara diferencial de phi
lo integraría entre 0 y toda la vuelta, que en radianes me daría 2pi. Finalmente tendría esto, 2pi por r, diferencial de r sería la integral de phi a lo largo de todo el círculo. ¿Qué hice acá que pinté de azul? Un minuto, por favor, que lo pinté todo de azul. Ahí está. Bueno, ¿está claro eso? Lo que he hecho para simplificar y dejar esta integral dependiendo de una sola variable, sencillamente el diferencial de S vale 2pi por r diferencial de r. Ha quedado el diferencial de S expresado en función de una sola variable. Es esto lo que hemos puesto acá y a continuación me pongo a resolver. Acá el cálculo es exactamente el mismo que antes. Necesitamos la componente, por eso multiplicamos por coseno de tita. La componente que sobrevive es esta, en este caso, a lo largo del eje X. Por eso hacemos el módulo de diferencial de EP multiplicado por coseno de tita. A partir de allí, hacemos los reemplazos. ¿Alguien me preguntó algo? Escuché una voz. No, profe. Bueno, seguimos entonces. Aquí tenemos algunas identidades. Tangente de tita es R sobre A. Tangente de tita es R sobre A. A ver qué otra tenemos. Coseno de tita es A sobre L. A sobre L. Hacemos los despejes correspondientes. Aquí despejo R. Diferencial de R, entonces me va a dar A secante cuadrado de tita diferencial de tita. Aquí despejo L, me queda A sobre coseno, que es lo mismo que poner A por secante. Son todas simplificaciones que uno hace para tratar de bajarle la complejidad a la integral que aparece. Cuando uno hace esos reemplazos acá, puedo simplificar A con A cuadrado, secante cuadrado con esta secante cuadrado, esta A con esta del A cuadrado, acá aparece el coseno. ¿Qué me queda? Esta tangente era seno sobre coseno, que puedo simplificar con la otra, con este coseno que está por acá, y finalmente me queda esta expresión, que es diferencial de EPX a la componente sigma sobre 2 epsilon 0, habiendo reemplazado acá por 1 sobre 4 pi epsilon 0, en función de seno de tita, que paso a integrar, y en este caso, como depende de tita, directamente va entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2. Es importante consignar que cuando uno hace todos los cambios de variable, quedan en función de tita, de tal manera que voy subiendo desde acá hasta pi sobre 2, que es al valor de tita que tiende cuando esto se aleja o r se hace infinitamente grande. De esa manera, el resultado final me queda integrar el coseno entre 0 y pi sobre 2. Me queda sigma sobre 2 epsilon 0, y ese es el valor del campo a una distancia A. Miren que vale sigma sobre 2 epsilon 0, es el campo que aparece a una distancia A de un plano infinitamente grande. Cuando uno mira las distintas distribuciones de campo eléctrico, se va a dar cuenta que hay una fuerte dependencia con la distancia. A medida que la distancia crece, los campos se atenúan. Entonces surge una pregunta naturalmente aquí de por qué el campo es constante, vale sigma dividido 2 epsilon 0,
cuando uno pone ese plano en el vacío. Sale constante porque es una situación muy particular. Hemos integrado entre 0 y pi sobre 2 porque hemos considerado una placa infinitamente grande. Para esa situación tan particular, esa situación ideal, aparece el campo eléctrico como constante. Si uno pusiera una placa finita, ya no integraría entre estos extremos y naturalmente, sin dudas, va a aparecer una fuerte dependencia entre el campo y la distancia. Lo que sucede es que este cálculo nos permite resolver problemas en los cuales las distancias involucradas son tan pequeñas comparadas al tamaño de la superficie o de la placa conductora involucrada, que con mucha aproximación, con un bajo porcentaje de errores, esta expresión se puede utilizar. Quería hacerles esta aclaración porque si no, a lo largo de todo el curso, uno va viendo la fuerte dependencia que tienen los campos con las distancias, pero sin embargo, en este caso, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de que esa situación no se da y aparece un campo como constante. Independientemente de dónde estemos, el campo vale lo mismo. La aclaración es que hemos partido de una placa cargada que tiene dimensiones infinitas. Estos son los ejemplos que le van a ayudar mucho en las clases prácticas. Bueno, a partir de ahora vamos al último tramo de la clase donde tenemos que introducir otros conceptos nuevos. Y hay un concepto que es el concepto de línea de fuerza o línea de campo. Estas son líneas imaginarias. Uno debe tener una distribución de cargas en el espacio que permite encontrar campos eléctricos en cualquier punto. De manera que es perfectamente posible ir imaginando que uno puede dibujar una línea. Esta es una línea imaginaria que tiene la propiedad de que en cada uno de sus puntos es tangente a un vector de campo eléctrico. A esa línea, que es una línea abierta, porque nace en cargas positivas, termina en cargas negativas, o sea que tienen principio, tienen final. Generalmente a las fuentes, a las cargas donde nacen, que son positivas, se le llaman fuentes, y allí donde terminan se la llama sumidero. Estas son líneas continuas, no tienen rulitos, porque si tuviéramos una línea que hace un rulo, vamos a tener en un punto dos direcciones, dos tangentes diferentes, lo que daría de que existen dos campos distintos en un punto. Digo distintos porque hay dos tangentes diferentes. O sea, por eso la condición que da la naturaleza de este campo es que estas líneas son líneas bastante continuas, no tienen quiebres abruptos, y eso es lo que para nosotros representa una línea de fuerza. Yo tengo después, a partir de aquí, una colección de dibujos donde aparecen líneas que son ilustrativas acerca de la distribución de los campos eléctricos. Esta es una, por ejemplo, de la configuración más simple, una carga puntual positiva. Estas líneas violetas que ven acá son líneas que en cada punto del espacio son tangentes al vector de campo eléctrico. Uno puede poner una carga en un punto de un recipiente, que esto, algo parecido van a hacer en el laboratorio. En este caso se trata de aceite que tiene suspendidos trocitos de hilo, de tal manera que los trocitos de hilo van siguiendo las trayectorias de las líneas de campo o líneas de fuerza provocadas por esta carga eléctrica y conforman este espectro que reproduce cabalmente esto que estamos dibujando acá. Y está la explicación, o sea, induce cargas opuestas en los extremos de cada trocito de hilo que se comportan como un pequeño dipolo y se van orientando.
Estas son líneas correspondientes, acá tienen el hecho experimental y este es el hecho teórico de líneas de campo producidas por dos cargas eléctricas. Esto ya no es un dipolo, estas son dos cargas puntuales que tienen el mismo signo. Entonces, estas líneas representan aquí el valor del campo eléctrico. Si yo tomara este punto, en este punto habría un vector de campo eléctrico resultante de los campos que crean cada una de ellas. Podríamos calcular de la misma manera en que lo hicimos con el dipolo. En este punto lo que me está diciendo es que el vector campo eléctrico es tangente y apunta hacia allá en el sentido de la línea. Aquí tienen el campo eléctrico, mejor dicho, las líneas de fuerza correspondientes a un dipolo y aquí su distribución experimental. Ven que las líneas nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas. Y si tomo este punto, por ejemplo, tendré aquí un vector paralelo al eje del dipolo que será tangente en este punto a una línea. Acá tendrá esta dirección y así sucesivamente. Estas son líneas ilustrativas de ello. Acá tenemos un caso particular en que tenemos, fíjense cómo se conforma esto cuando tengo una carga puntual que vale menos Q y una carga que vale 2Q positivas. Y si uno calcula en todo el espacio que rodea a este par de cargas, nada más que no son iguales, vamos a ver la distribución de líneas de fuerza en todo el espacio. ¿Qué puede uno observar acerca de esto? De que son de gran ayuda las líneas porque nos permiten tener una idea de la distribución de vectores de campo eléctrico, en este caso en un plano que contiene a las cargas. Pero también da otras ideas cuando uno se sitúa en estos lugares próximos a las cargas y se encuentra que las líneas de campo, las líneas de fuerza, línea de campo, línea de fuerza son sinónimos, se encuentran más apretadas, como más juntas. En cambio acá se encuentran más separadas. Aquí se encuentran más separadas y aquí se encuentran muy juntas. Eso tiene un significado especial que nos da el carácter intuitivo que también nos proporciona este concepto. He replicado acá, he repetido la configuración básica elemental de una carga puntual separada, una distancia R de este punto donde calculo el campo eléctrico. Esta es la expresión correspondiente, pero si yo miro el módulo vale K por Q sobre R cuadrado. ¿Qué es lo que les he graficado acá? Claramente se ve, como les dije antes, de que cuando uno va aumentando la distancia de la carga al punto, el módulo, manteniendo la carga constante, naturalmente al crecer R y encima tenerla elevada al cuadrado en el denominador, el módulo del vector de campo eléctrico va decreciendo. Aquí tengo un valor E1 para R1, aquí tengo el valor E2 para R2 y el E3 a su distancia correspondiente R3. De modo tal que si uno dibuja en un plano estas líneas punteadas que son circunferencias de radios R1, R2 y R3 respectivamente, tomaré en este punto, a una distancia R3, el vector E3, que tendrá un módulo menor al E2 y el E2 tendrá un módulo menor al E1. Pero fíjense qué notable. A lo largo de todas estas circunferencias de radio R1, R2 y R3, tomemos la R3 por ejemplo, voy a tener el mismo módulo, o sea, este va a ser el lugar geométrico de todos los vectores de campo eléctrico que tienen el mismo módulo, pero no son idénticos. O sea, el vector que está acá va a tener esta dirección y esta dirección es diferente de esta otra. Son idénticos en módulo. Ahora, si uno mira esto y voy trazando tangentes a los vectores que tienen direcciones radiales, naturalmente
mis líneas de fuerza también van a ser radiales. Esto que dibujé acá se corresponde con este dibujo que tienen aquí. Las líneas de fuerza son radiales. ¿Se entiende hasta allí? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, continuamos entonces. A partir de eso, les decía que observemos detenidamente qué sucede en cercanías de las cargas con que las líneas de fuerza están más juntas y se van separando a medida que me voy alejando. Este es el gráfico que les hice antes. A medida que me alejo, que aumenta la distancia de la carga al punto en cuestión, el módulo del campo eléctrico va disminuyendo. De modo que si yo miro las líneas de fuerza, tengo un haz de rectas aquí y tomo esto que podría ser una tarjeta, como la tarjeta sube una superficie S constante, y la ubico en este lugar y después la ubico en este otro lugar, veré que aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Encuentro en este ejemplo muy intuitivo que he puesto acá, de que esta superficie ubicada en este lugar es atravesada por 5 líneas de fuerza, mientras que cuando me alejo, acá tan solo la atraviesan 2. O sea que a medida que yo me vaya acercando a la carga mayor con una superficie que yo traslado paralelamente a sí misma, a medida que me acerco a la carga va a ser mayor el número de líneas que atraviesan la tarjeta de superficie S que cuando estoy alejado de la carga. Entonces voy a encontrar una correspondencia entre el número de líneas por unidad de superficie y el módulo del vector E. A medida que yo me acerco a la carga, el módulo aumenta, y a medida que yo me acerco a la carga, aumenta el número de líneas por unidad de superficie. O sea, puedo decir que el módulo del campo eléctrico es proporcional al número de líneas por metro cuadrado. Este es un concepto interesante. Entonces, en aquellos lugares donde yo tenga líneas más apretadas, podré decir que hay mayor cantidad de líneas por metro cuadrado, el campo va a ser más intenso. Que es este caso, es más intenso acá que acá, es más intenso acá que acá. Entonces, esta distribución de líneas que tenemos acá, intuitivamente nos da la dirección, el sentido de los vectores de campo eléctrico por el hecho de que cada una en cada punto del espacio es tangente a un vector de campo eléctrico, pero un vector de campo eléctrico total. En este caso es el vector de campo eléctrico en este punto creado por las dos cargas. Aquí en este punto tendré un vector de campo eléctrico tangente creado por estas dos. Y así sucesivamente. Pero además, intuitivamente a partir de esa densidad de líneas por metros cuadrados, me está dando una idea también aproximada de la intensidad para poder reconocer en qué regiones del espacio el campo es más intenso. Eso es lo que uno encuentra con este análisis y esta conclusión. Eso nos permite pasar al siguiente punto, que este punto tiene que ver con determinar el flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Esta es una operación, es una magnitud asociada a los campos vectoriales que creo que en geometría analítica ustedes la ven. No obstante ello, la vamos a repasar. Tengo aquí, con respecto a este sistema de referencia, un campo de vectores A de X y Z. A es un campo genérico, chicos. Este es un campo cualquiera, solo que cumple con esta propiedad. A es un campo estacionario, depende solo de la posición, o sea que cada punto del espacio tiene asociado un vector y solo uno, no puede haber otro. Este puntito que está acá
tiene asociado solo el vector A, depende solo de la coordenada. Bueno, ese punto pertenece a esta superficie S, que es una superficie cualquiera. ¿Qué hacemos? Tomamos un elemento diferencial de S. Esta es el área de esta superficie elemental. La he amplificado acá a la derecha. Este elemento diferencial de S lo he dibujado acá. Entonces lo que vamos a darle es carácter vectorial a una magnitud que es netamente escalar. Porque un área, una superficie de valor diferencial de S, es una cantidad escalar. Pero como vamos a valorar su orientación respecto de un vector representativo de un campo, necesitamos su orientación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esta es una superficie. Esta no tiene ni interior ni exterior, o sea que la única manera de orientarla es relacionar el sentido con el cual yo puedo recorrer su perímetro, lo puedo recorrer en este sentido, que si yo montara acá un reloj sería un sentido recorrido antihorario, o puedo recorrerlo al revés. Lo importante es asociar un sentido de recorrido con un tirabuzón o un tornillo. O sea, si yo recorro este sentido así, asignaré una dirección positiva a una flecha que apunte hacia arriba. Asociando esas dos ideas, ¿qué es lo que hago? En este puntito, que es este, que es el punto donde está aplicado el vector A, trazo una perpendicular a este elemento diferencial de S. Esa perpendicular es esta línea tenue que está acá, sobre la cual está el tirabuzón que puse abajo. Y sobre ella monto un vector unitario n0, o sea que el módulo de este vector vale 1, y es este vector que está acá. Este vector puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es el sentido que va a tener el vector? El sentido que le dé la regla del tirabuzón. Si yo decido recorrer en esta dirección el perímetro de este elemento diferencial de S, pues el vector acoplado, vector unitario acoplado, va a tener el sentido que le dé la regla del tirabuzón. Dicho eso, este nuevo vector diferencial de S, que es el vector que representa a esta área diferencial de S, pero que ahora está orientada, le he acoplado un vector que la representa para cuando ésta cambie su orientación en el espacio. La manera de seguir un cambio de orientación cuando ésta cambie su posición será a través de este vector que va a estar rígido, pegado a ella. ¿Cómo construyo el vector diferencial de S que va a estar pegado acá? Multiplicando el vector unitario n0 por el valor de la superficie rayada acá. n0 multiplicado por un escalar da diferencial de S, que es este. En consecuencia, lo que logré hacer acá es transformar este elemento diferencial de S en una magnitud orientada o vector que lo representa. Ahora tengo los dos elementos. Ahora tengo los dos elementos que necesito. Tengo acá el diferencial de S, acá tengo el vector A, acá tengo el phi, acá tengo el n. Entonces, ¿qué escribo? A por diferencial de S. Aquí lo que me faltó es ponerle acá el diferencial de S y el ángulo θ que forman ambos. Entonces eso me permite definir acá el diferencial de phi o flujo elemental del campo vectorial A través de ese elemento de superficie. Ese diferencial de S va a ser perpendicular acá a este elemento de superficie y va a formar un ángulo θ con este vector A. Ya van a ver en el dibujo el campo eléctrico que se les va a aclarar. Se define al flujo elemental como el producto escalar de A por el vector diferencial de S. Si lo desarrollo es módulo de A por el módulo de diferencial de S, que es este que está acá, diferencial de S por el coseno del ángulo comprendido. El flujo será la suma
de todos los flujos elementales a lo largo de toda esta superficie, por razón por la cual tendré una integral doble acá, que es esta integral. Esto da un número que podrá ser positivo, negativo o nulo, dependiendo de las orientaciones que tengan los vectores con los elementos de superficie. Aquí he calculado el flujo del campo vectorial a través de una superficie S cualquiera abierta en el espacio. Esa es la expresión del flujo. Ese es un valor genérico. Ahora, puedo tener una superficie cerrada. Esta es una superficie cerrada. Si ustedes quisieran imaginar ahora una superficie cerrada en el espacio, pueden imaginar un globo lleno de gas, como los que vemos que tienen los niños en las plazas. Ese no tiene exactamente forma esférica, sino que por lo general se deforma la esfera y tiene formas no exactamente esféricas, ¿no? Uno quisiera que sean así, pero sí tiene algo muy particular. La goma que conforma es la superficie. En ese caso es una superficie cerrada. ¿Qué hay de diferente entre este caso y la superficie que tengo acá arriba? De que esta superficie tiene interior y tiene exterior. Tiene adentro y tiene afuera. En este caso, cuando yo tome un elemento diferencial de S, de una superficie cerrada, los diferenciales de S siempre van a apuntar hacia afuera, pero van a seguir con las mismas reglas para poder armarlos o definirlos que utilicé acá. Nada más que aquí ya no necesitaré tirabuzón, sino cada vez que yo tomo un elemento diferencial de S, tomaré la normal, voy a montar el vector unitario en ese sentido, en esa dirección, pero siempre apuntando hacia afuera, de manera que tendré el vector A, el diferencial de S que representa y el ángulo θ correspondiente. Nada más que este dibujo de acá representa una superficie cerrada. Nuevamente tengo un campo A, este campo genérico, este campo vectorial estacionario, nada más que ahora me voy a prestar a calcular el flujo, pero a través de una superficie cerrada. En este caso la definición es exactamente la misma. El producto escalar de A diferencial de S da esto. Nada más, ¿qué es lo que cambia? Cambia la notación. Voy a tener la integral doble porque es una integral de superficie, nada más que cuando aparezca este círculo aquí, va a significar de que esta integral la estoy realizando a lo largo de una superficie cerrada. En este caso, habré calculado el flujo del campo vectorial a través de toda esta superficie cerrada. Que como da un número, porque viene de un producto escalar, sumaré productos escalares elementales a lo largo de todos estos elementos de superficie en los cuales subdividí la superficie cerrada, tendré un número que podrá ser positivo, negativo o nulo. Dependerá de la forma de la superficie y de la distribución del campo vectorial A. Ahora, cuando ya el campo deja de ser genérico y tenemos un campo eléctrico estacionario y una superficie cerrada, como en el caso anterior, ya tomaré un elemento diferencial de S que va a estar representado por su vector diferencial de S. En ese punto existe un campo eléctrico E. Forma este campo eléctrico un ángulo θ con la normal a este elemento diferencial de S en ese punto. Calculo el flujo elemental, lo desarrollo a través del producto escalar y de esa manera puedo calcular el flujo φ, en este caso del campo eléctrico, a través de toda esta superficie cerrada y obtendré un número. ¿Qué dijo Gauss? Gauss dijo que ese número que yo obtengo es igual
a la carga neta que encierra la superficie dividido epsilon 0. O sea, que esta operación de calcular el flujo del campo eléctrico a lo largo de toda esta superficie cerrada me da un número. Y ese número que me da ese phi coincide con este cociente, carga neta encerrada sobre epsilon 0. Ya van a entender por qué da esto. Uno se pregunta, ¿de dónde sale este campo? ¿De dónde sale esta distribución de campo eléctrico? Y este campo en este punto del espacio, necesita de al menos una carga puntual para poder generarse. Y dependerá mucho el valor del flujo de dónde esté ubicada esa carga. Y lo decisivo es que esa carga puede estar adentro de la superficie cerrada o puede estar afuera de la superficie cerrada. Y de eso va a depender el valor del flujo. O sea, este campo genérico necesita de distribuciones de carga o al menos una carga puntual, que sería la configuración más simple, para poder ser creado. Después esta es una superficie cualquiera, que puede ser real o no, puede ser imaginaria, que yo pongo en el espacio. Ahora, una vez que yo definí la superficie, procedo a calcular el flujo a lo largo de ella. Es una superficie cerrada y obtengo un número. Y ese número Gauss determinó de que es exactamente igual al cociente entre la carga neta encerrada y epsilon 0. ¿Qué es la carga neta encerrada por la superficie? La carga neta encerrada por la superficie es la suma algebraica que aparece acá. Yo acá he repetido, me olvidé la Z acá, he dibujado de nuevo la superficie cerrada. Adentro puede haber cualquier tipo de distribución. Puede haber una carga Q1, una Q2, una QI, QN. O sea, puedo tener una distribución discreta de carga. Puedo tener una línea, puedo tener una superficie, puedo agregar un sólido acá, que es lo que iría después de esta línea de puntos. Después de estos puntos suspensivos, perdón. Entonces, la carga neta es la carga neta encerrada por la superficie, es la suma algebraica de todas las cargas que están acá, de las cargas puntuales que están quietitas, cada una con su signo. Lo mismo la carga total de esta línea, por ejemplo, que debo sumar a la anterior, con la distribución que corresponda. Si tengo una superficie, debo calcular la carga total. O sea, Q sub n es la suma algebraica de toda la carga encerrada. Pero le dibujé a propósito una carga puntual acá, que es la carga Q sub n más 1. Sería una carga más de esta, es la enésima n más 1 carga. La taché en rojo. Esta carga no integra esta sumatoria porque está afuera. O sea, las únicas cargas que intervienen en la determinación del valor de la carga neta son las que están encerradas por la superficie, que es una superficie cualquiera, una superficie que puede tener cualquier forma, no va a alterar el valor del flujo y eso es lo notable de todo esto, que es lo que vamos a ver en unos minutos más. Entonces, escribimos de nuevo phi, que es el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Acá me faltó una integral. Acá va la integral doble, se los voy a corregir en el documento que lo voy a levantar. Es E diferencial de S coseno de tita, vale Q sub n sobre epsilon 0. Esto está incompleto, le falta esto. Le falta el signo de la integral. Ahora, ¿por qué me pasó eso? Porque me concentré en el integrando. Quería escribir esto. Módulo de E por diferencial de S por coseno de tita. Revisemos las unidades. Esto se mide en newton por coulombios. La superficie se mide en metro cuadrado. El coseno no tiene unidad, o sea que el flujo lo vamos a medir en newton por metro cuadrado sobre coulombios, como producto de estas dos unidades. Recordarán ustedes
que también antes vimos que el módulo del campo eléctrico podía asociarse a la densidad de líneas, era proporcional al número de líneas por metro cuadrado. O sea que podría por un instante asumir que al módulo B lo puedo medir con esta unidad, líneas de fuerza por metro cuadrado, densidad de líneas. La superficie la sigo midiendo en metro cuadrado, o sea, cuando hago esta multiplicación, el flujo me da como resultado líneas. ¿Qué interpretación física va a tener esto? Que sencillamente esta integral que aparece acá, y me falta acá agregarla, es una integral balanceadora. Sencillamente lo que mide es el flujo que debemos interpretarlo en términos de líneas de fuerza como el número de líneas salientes de la superficie que constituyen el flujo positivo menos el número de líneas entrantes a la superficie. Entonces esto se suele llamar flujo neto o número neto de líneas. Es una integral balanceadora. Cuenta cuántas líneas entran a la superficie y las resta del número de las líneas que salen. A eso se llama flujo neto. Fíjense acá, van a tener el caso de un dipolo eléctrico. Hay un área sombreada aquí, hay un área sombreada, acá hay otra, donde van a ver que en el caso del dipolo eléctrico el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Por lo tanto, dentro de esta superficie cualquiera que encierra una carga positiva de igual valor absoluto que una carga negativa, el número de líneas saliente va a ser igual al número de líneas entrantes, en consecuencia el flujo va a dar cero. Si miramos el teorema de Gauss, la carga neta es igual al valor de esta carga positiva sumado al valor de esta carga negativa, que por tener igual valor absoluto también les va a dar cero, verificando la igualdad del teorema de Gauss. No sucede así en este ejemplo donde tengo 2Q y acá tengo menos Q. Si encierro todo esto con esta superficie, vamos a tener carga neta igual a 2Q menos Q igual a Q, que va a tener su correspondencia en el número de líneas salientes. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algún alumno que está escuchando? Sí, escuchamos, profe. Bueno. Ninguna duda. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Clarito. Bueno, yo les dejo esto. Me gustaría que pudieran trabajar con la bibliografía, en la bibliografía que tienen allí en el Drive, que se la estamos subiendo, que ya la tienen en realidad. Le vamos a subir lo que es el teorema de Gauss, por si faltaran algún punto. A propósito, no le agregué ejemplos resueltos del teorema de Gauss porque tienen abundantes ejemplos en la bibliografía. Cosa de motivarlos a que hojeen el material que tienen en el Drive. Esos ejemplos resueltos que están allí los van a ayudar mucho a resolver los problemas correspondientes al teorema de Gauss. Y les dejo una tarea más, y sobre esto vamos a volver la clase que viene, que es la demostración opcional o la deducción del teorema de Gauss a través del concepto de ángulos sólidos. Péguenle una leída a esto, entonces yo podré agregarle a esta presentación un par de dibujos más y terminaremos de cerrar la interpretación del teorema de Gauss que está acá. Esto es todo por ahora. Yo quería llegar hasta acá. Tienen ejemplos en la bibliografía que los van a ayudar
en la clase práctica, entonces en la clase venidera, si Dios quiere, vamos a abordar el tema completo de potencial eléctrico. ¿Alguna duda con respecto a algo que no haya quedado claro? Ingeniero, ¿va a corregir este tema y después lo va a subir? Ya lo que me dicen acá mis colaboradores que lo subimos. Lo que vamos a hacer es, voy a corregir esos errores que tienen y lo voy a volver a poner. ¿Está claro? Bueno, sí. En las Ingeniero, próximas horas van a ver que va a aparecer hago una en consulta. la palabra corregido. Ingeniero, Ok, le hago profe. una consulta. Sí, escucho. Soy Gavilán Antonella. Yo le mandé el Gmail, pero no recibí nada a mi correo para entrar al Drive. ¿Cuándo mandaste? Ese día que dijo que había que mandar, o sea, la semana pasada. ¿Vos tenés Gmail también? Sí, ingeniero. Bueno, tomo nota y reviso, Qué buen ¿sabes? mensaje. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias. Gavilán Antonella, ¿me dijiste? Sí, ingeniero. Yo Listo. tampoco recibí, ingeniero. Vos tampoco recibiste, ¿cómo te llamas? Vera María Belén. ¿Y mandaste el correo? Sí, mandé. ¿Algún otro? Profe, yo tampoco. Dime tu nombre. Rivarola Rocío. ¿Quién Profe, más? yo tampoco recibí. Decime. Araujo Sabrina. Disculpen, ¿Algún problema hubo porque ahí nos rebotaron 2 cuentas y le mandamos un correo específico? A ver, repaso. Gavilán Antonella, Vera María Belén, Rivarola Rocío y Araujo Sabrina. Sí, ingeniero. ¿Todas escribieron un mail? Sí, Sí, ingeniero. profe. Listo, yo me voy a ocupar, les pido disculpas por ello. No, no hay problema, profe. Gracias. Bueno, les agradezco mucho, tenemos 58 participantes. Una pregunta antes de terminar.